de la síntesis de los ácidos grasos. 8 de mayo. Hay que orar que nazca el día del examen. A ver, jóvenes. ¿Quién es el C? Grupo C, los del C. ¿Dónde está Max? Max, ¿no está aquí? Que se lleve a su gente. Ok. Miren, no es necesario poner la palabra de novo. Yo la puse aquí porque deben saber que los ácidos grasos pues los podemos tomar de la dieta. Todos, ¿sí? Esenciales y no esenciales pueden venir de la dieta. Los esenciales pues sí tienen que venir de la dieta, definitivamente. No los puedes producir y hay una razón por la que no los puedes producir. En general, vamos a hablar de la síntesis de ácidos grasos que en tu cuerpo no eran antes un ácido graso, no era un lípido, pues. Sobre todo el exceso de carbohidratos y proteínas. Lo que excede de calorías en esto, ya saben que se convierte en ácido graso. ¿Y cuál es la forma de almacenar el ácido graso? Triglicéridos. Triglicéridos. El ácido graso se une con el glicerol y forma triglicéridos, se almacena en el tejido adiposo blanco o pardo. Blanco. Blanco, porque el tejido adiposo pardo no es de almacenamiento, es de producción de Energía. energía, de calor, ¿sí? De calor. Entonces, la fuente de los ácidos grasos es el exceso de carbohidratos o el exceso de proteína. Ahorita les voy a mostrar una figura para también clarificar un punto, pero los órganos donde se sintetizan ácidos grasos son el hígado, la glándula mamaria, sobre todo en el periodo de lactancia, y un poco en el tejido adiposo. Fíjense bien, pues, pareciera ser que el tejido adiposo, no, ahí se almacena, ¿verdad? Tejido adiposo blanco almacena. Entonces, hay un compuesto que es común, que ya hemos visto, al metabolismo, al catabolismo de carbohidratos, proteína y grasa. ¿Cuál es ese? Acetil-CoA. La acetil-CoA. La hemos hablado N veces. Yo creo que es de la molécula que más hemos hablado en el curso de bioquímica. Entonces, vamos a ver ahora cómo la acetilcoenzima A se convierte en grasa. Ese es el tema. Ojo, acetil viene de la grasa y se convierte en grasa. Ya hablamos de cómo la grasa se oxida y se convierte en acetil-CoA. ¿Cómo se llama esa vía metabólica? Pensé que todos lo iban a decir así inmediatamente. Es el último tema que acabamos de ver. Se llama beta-oxidación. Pero díganlo así con seguridad, ¿sí? Desde ácido graso hasta acetilcoenzima A es la beta-oxidación. Lo contrario se llama síntesis de ácido graso. Lipogénesis. Y ocurre una u ocurre otra, pero no las dos, ¿sí? Como dicen en el fútbol, o pasa el jugador o pasa la pelota. Ahora, ¿cuáles son las fuentes de acetil-CoA? Ya viendo un poco más detallado. Ácido graso. Palmita. El ácido palmítico. ¿Okay? ¿Cuántos carbonos tiene el ácido palmítico? 16. Eso vamos a hablar hoy. 16. Los cuerpos cetónicos, ¿pueden generar acetilcoenzima A? Sí. Sí. Y los cuerpos cetónicos
también se puede obtener energía, ¿sí? Recuerden que los cuerpos cetónicos en sí mismos no son malos. El problema es cuando estén en exceso. El ácido acetoacético y el beta-hidroxibutírico, el butirato. Otra fuente de acetil-CoA pues es el piruvato. ¿Y de dónde viene el piruvato? El alanina. Pues de la oxidación de la glucosa. ¿Cómo se llama la vía? Glicólisis. Glucólisis. Noten, aquí hay 6 carbonos y una parte, los 2 primeros y los 2 últimos dan origen al piruvato. ¿El piruvato cuántos carbonos tiene? 3. 3 carbonos. Entonces ahí está. Otra fuente de piruvato son Alanina. los aminoácidos. Sobre todo, ¿cuál aminoácido? Alanina. Alanina. Aquí es donde decimos que la proteína se puede convertir en Acetil-CoA. acetil-CoA. El etanol puede dar acetil-CoA. Mucho. Mucho. ¿Sí o no? Mucho. Sí. Sí, pero no. Ahí está, ¿no? Etanol. ¿Hay calorías en el etanol? ¿Sí o no? Bueno, esas son las fuentes de acetilcoenzima. Ahora, ¿a dónde se va la acetilcoenzima? ¿A dónde se puede ir? Vía ¿Recuerdan esta colesterol. figura? Silo de Krebs. Hay cosas que vimos de manera general y ahora lo estamos viendo Grasos. más detallado. Tenemos allá la dieta, glucosa, etcétera, glicólisis hasta piruvato, la descarboxilación del piruvato. ¿Cuántos carbonos tiene el piruvato? 3. ¿Cuántos tiene el acetil? 2. Descarboxilación del piruvato que ocurre en la mitocondria y después acetil-CoA se va al ácido cítrico. Y la acetil-CoA tiene varias ramas. Esta flechita que está aquí no está en el libro, se la agregué, pero ácidos grasos, perdón, no esa flecha. La de cuerpos cetónicos, ¿sí? No está en el libro. Noten que esta parte que puse allá, No. le agregué cuerpos cetónicos. No, Harper. Por lo menos 4 destinos estamos viendo ahí. Uno es ácido graso, y esa es la vía que vamos a ver en este momento. Amén. El otro es colesterol, todavía no. Cuerpos cetónicos, ya vimos esa vía. Y ciclo de Krebs, también ya lo vimos. Entonces, síntesis ocurre en el citosol. Oxidación ocurre. ¿Dónde ocurre la oxidación? En la mitocondria, si hablamos de los ácidos grasos de cadena larga. Bueno, mediana también, pero los de cadena muy larga, ¿dónde se oxidan? Peroxisomas. En los peroxisomas. Entonces, hay 2 lugares de oxidación. Y también en los peroxisomas hay alfa oxidación, que es otro rollo que no mencioné. Ácidos grasos de cadena muy larga. La síntesis es un proceso endergónico. O sea, que requiere ¿qué? ATP. Perdón. En cambio, la oxidación es un proceso exergónico, o sea que Irreversible. genera, ¿sí?, ATP, libera energía, extrae energía, son lo opuesto, ¿no? La oxidación, pues el nombre lo dice, es un proceso oxidativo, se pierden electrones. ¿Y quién agarra esos electrones? FAD y NAD, y los convierte en FADH2. estos dos que van luego ¿a dónde? A la cadena respiratoria. La oxidación ocurre en la mitocondria, ¿verdad? Y ahí está la cadena respiratoria, etc. Muy bien. La síntesis, en cambio, ocurre en el citosol y va a requerir ¿cuál agente reductor? NADPH. NADPH. ¿Dónde lo vimos? NADPH. Vía pentosa fosfato. En glucólisis anaeróbica. Lo vimos en la vía de la pentosa fosfato y también en un detallito que hay por ahí, se los voy a mostrar de nuevo, en la enzima málica. No malita, sino málica. Esas son las 2 fuentes de NADPH.
un agente reductor. Entrega los electrones, entonces recibir electrones quiere decir reducción, ¿verdad? Desde el punto de vista óxido-reducciones, le entrega los electrones, cuando en el otro es lo contrario. Aquí entonces va a incorporar acetil-CoA a la cadena. En realidad no es precisamente acetil-CoA, sino son dos carbonos que se van agregando. 2, 4, 6, 8, hasta 16. ¿Ok? ¿Cómo se llama el ácido graso de 16 carbonos? Palmito. Hasta ahí crece. Se puede crecer más. Sobre todo en el cerebro hay ácidos grasos de cadena muy larga. Y en cambio, la oxidación de los ácidos grasos va a liberar, va a producir acetil-CoA. ¿Se fijan? Cómo son cosas opuestas. ¿Dónde ocurren las cosas en la célula? Bueno, no es todo lo que hay, pero esto sería el hepatocito. Vean cómo ya hemos visto casi todo, ¿no? Nos falta hablar, por ejemplo, de la síntesis de ácido, de proteínas. Algunas cosas nos faltan, pero me voy a centrar aquí en acetil-CoA. Siempre en el interior de la mitocondria. No esperen tener acetil-coenzima A fuera de la mitocondria. El piruvato sí está fuera. ¿De dónde viene? De la alanina. Hay varias fuentes, pero la Aminoácidos. que tengo aquí es Aminoácidos. Glicólisis. la glucosa. ¿Sí? ¿En qué termina la glucosa? Piruvato. Piruvato. El piruvato se mete a la célula y se convierte en Acetil-CoA. acetil-CoA. Entonces noten las cosas que ocurren en el citosol. Incluyen glucogenólisis, ya la vimos. Glucogénesis. ¿Dónde está la glucogénesis acá? No está mostrada. Sí. Sería, sí, perdón, allá arriba. Sí. La flechita que va de glucosa a glucógeno, esa es glucogénesis. Glucogenólisis, de glucógeno a glucosa, también ocurre en el citosol. La vía de la pentosa fosfato, la ven acá, Sí. la que está así curva. Y entonces la síntesis de glicerol, ¿sí? No está mencionada allí, pero ocurre también ahí, de glicerol 3-fosfato, triglicéridos, y entonces cómo se recicla ahí. Pero la síntesis de ácidos grasos, la acetilcoenzima, que no sale de la mitocondria, ahorita vamos a ver cómo es que genera ácido graso, también es un proceso de citosol. ¿Qué cosas ocurren dentro de la mitocondria? Ahí están. Ciclo de Krebs, oxidación, la beta-oxidación, vean cómo el ácido graso se mete y entonces aquí tenemos, Acetil-CoA. recuerden que hay activación y translocación, todo lo que vimos en la última clase, y llega a producir acetil-CoA y la gluconeogénesis. Esa me faltó ponerla ya, porque la gluconeogénesis ocurre tanto dentro de la mitocondria, esta parte, como fuera. ¿Sí? Por favor, pueden agregar aquí, gluconeogénesis ocurre en los dos lugares. En el REL. ¿Vale? Y en el retículo endoplasmático liso también. Sí, también hay una parte ahí en el retículo endoplasmático. No están todos los organelos aquí, pero entre esos dos es importante diferenciar qué ocurre en un lugar y qué ocurre en otro. Bueno, les recuerdo, hay ácidos grasos, Pau, de cadena muy corta. 2, ¿cuál sería? ¿Cómo se llama? 2, ácido acético. 3, Propiónico. 4, Butírico. butírico. Sí. Vamos a ver ahorita al butírico, ¿dónde lo vamos a encontrar? Son de cadena corta. Cadena mediana, de 6 a 12, y cadena larga, 14 a 20. 14, 16, 18 y 20, que son los que vimos que se oxidan. La deshidrogenasa que inicia la beta oxidación es específica. Hay una deshidrogenasa para 14, otra para 16, otra para 18 y otra para 20. ¿Cómo se llama el ácido graso de 20 carbonos? Araquidónico. Araquidónico. ¿Y a partir de él qué compuestos importantes derivan? Prostaglandinas, Prostaglandinas, prostaciclinas leucotrienos y tromboxanos. tromboxanos. Sí. Y de las prostaglandinas, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos
lipoxinas también, y son otros compuestos. Eicosanoides en general, ¿sí? Es el nombre más amplio. Los ácidos grasos que son esenciales, de 18 y de Los dos. perdón, de 18 con 2 y 3 enlaces, que son el linoleico y el linolénico. Alfa. Y los ácidos grasos de cadena muy larga, ¿cuántos carbonos tienen? Más de 22. 22. Bueno, el exceso de glucosa, de carbohidrato, ¿puede aumentar las lipoproteínas? Sí. Exceso de carbohidratos, ¿puede aumentar las lipoproteínas? Sí. Allá atrás, esta fila. Mucho. ¿Sí? Cuesta mucho si verás. Paniagua. Ah, la bestia. ¿Sí? Oye, ¿dónde está Mario Benjamín? Oye, ¿no es mirar tu digo, Mario Benjamín? ¿No, verdad? ¿Sí? No, ok. Él es García Paniagua. Bueno, la glucosa, ven toda la vía que sigue, hasta piruvato, acetil-CoA, el que sale de la mitocondria Citrato. es el citrato. Y ahorita vamos a ver dónde está. Está repitiendo todo. Acetil-CoA no puede salir de la mitocondria. Acetil-CoA siempre va a estar dentro de la mitocondria. Sale el citrato, ya saben que cuando se juntan oxalacetato y citrato, y acetil-CoA forma citrato, sale y entonces se reconvierte Acetil-CoA. acetil-CoA, ahora sí la tenemos aquí, y entonces malonil, que es un precursor de esta vía, y finalmente tenemos el ácido palmítico, es un ácido graso de 16 carbonos. ¿Y con quién se junta? Con el glicerol. Ácido graso más glicerol, ¿qué forma? Triglicéridos. Triglicérido. Y el triglicérido, cuando se junta con otros lípidos y proteína, forma la lipoproteína. ¿Cuál es la lipoproteína que produce el hígado? Ah, Lipoproteína de muy baja densidad. El exceso de carbohidrato vino a dar acá. Claro, se requieren otras cosas, pero ahorita les voy a mostrar eso de manera un poquito más sencilla. Bueno, entonces el compuesto clave es la acetil-CoA, pero no la que está en la mitocondria, sino la que se regenera en el citosol. Y entonces, ese es el precursor y la reacción clave es acetil-CoA más oxalacetato para producir citrato, y el citrato sí puede salir. Y entonces la salida, ¿sí? Ojo, la salida de citrato ocurre cuando tenemos mucho citrato. Citrato es un regulador importante. Y vamos a ver ahorita dónde exactamente, Naomi, ocurre esto. De hecho, cuando hablamos de gluconeogénesis, te los mostré y ahorita les voy a recordar una. ¿Sí? ¿En qué momento aumenta el citrato? Una inhibición por fluoracetato. A ver, después del citrato, ¿qué sigue? Isocitrato. Isocitrato. Bueno, está primero el cisaconitrato, ¿no? Pero isocitrato. Y del isocitrato, F-cetoglutarato. alfa-cetoglutarato. ¿Cuál es la enzima que convierte al isocitrato en alfa-cetoglutarato? Conitasa. Es una deshidrogenasa que se llama Isocitrato deshidrogenasa. deshidrogenasa. Cuando hay mucho ATP, esa enzima, la isocitrato deshidrogenasa, se inhibe. Mucho ATP representa que hay mucha energía o poca energía. Mucha energía. Mucha energía. Entonces, ¿qué vas a hacer con la energía? ¿Usarla o guardarla? Usarla. Guardarla. Sí. O sea, si está llegando mucho carbohidrato, no lo vas a usar, lo vas a guardar. Ahí está la clave. ¿Sí? La inhibición de la isocitrato deshidrogenasa por el aumento del ATP hace que el citrato aumente. Y entonces, cuando aumenta el citrato, dice, no, ¿qué hago aquí en la mitocondria? Mejor me voy. ¿Sí?
y fuera se reconvierte en acetil-CoA y empieza la síntesis de ácidos grasos. ¿Se entiende? ¿Sí? Es el exceso el problema. ¿Okay? En el citosol, entonces ahí está la reacción opuesta y ahorita le vamos a seguir la pista aquí. Ya saben que hay una enzima que lo rompe y que entonces forma oxalacetato. También le vamos a seguir la pista al oxalacetato. ¿Ok? Todo está relacionado. Mapa metabólico. Hay que encontrar los puntos claves. Bueno, gluconeogénesis, ciclo de Krebs. Repasamos. Allá arriba, ¿qué está? Mero arriba. Acetil-CoA. Acetil-CoA y de este lado. Oxalacetato. Oxalacetato. Se juntan y forman Citrato. citrato, cisaconitato y Isocitrato. Isocitrato. Isocitrato y después Alfa-cetolutarato. alfa-cetolutarato. Aquí está la enzima, son dos pasos, etcétera, pues deshidrogenasa de isocitrato. Cuando esta enzima se inhibe, aumenta isocitrato y también aumenta Citrato. citrato. Y el citrato se sale. Esta también la hemos visto. ¿Cuáles son las 4 funciones del ciclo de Krebs? La primera es energía, ¿verdad? Gluconeogénesis, interconversión. Extrae energía, NADPH, FADH2, cadena respiratoria. La segunda, Del ciclo de Krebs. gluconeogénesis. Del ciclo de Krebs. Aporte intermediario de la gluconeogénesis. La tercera, Francisco, síntesis de ácido graso. Sí. Esta diapositiva se las mostré cuando hablamos de eso. Y les mostré aquí cómo sale el citrato, se convierte en oxalacetato y en acetil-CoA, y la acetil-CoA es la que nos interesa en este momento. ¿Qué pasa con el oxalacetato? Aprovechando esta figura. Se convierte en malato. Malato. Aquí tenemos a la enzima málica. Perdón, en el siguiente paso a la enzima málica. Pero esta deshidrogenasa de malato utiliza NADH. Oxidación. Ahorita les voy a repasar otra vez. NADH y esta, que es la enzima málica, es otra una deshidrogenasa. Entonces lo que hace es Reducir. Aunque aquí lo que tenemos es una reducción, acá tenemos es una oxidación. Ambas son deshidrogenasas, pero esta le llamamos más directamente la enzima málica. ¿Qué está produciendo? NADPH. NADPH. ¿Se está reduciendo? Lo dijo al revés, ¿verdad? Esta es una fuente para la síntesis de ácidos grasos. Vamos a ver dónde ocurre eso. Oxidándose, Y entonces reduciéndose. tenemos piruvato, ¿y qué hace el piruvato? Entra. Pues se vuelve a meter a la citocondria. Reduciéndose. Bueno, Sí. primer paso. La acetilcoenzima A tiene que carboxilarse. ¿Cuántos carbonos tiene la acetilcoenzima A? 2. 2. Agarra uno más y quedan 3. ¿Cómo se llama ese compuesto? Cuando la acetil-CoA se carboxila por medio de la enzima acetilcarboxilasa, formamos malonil. No es malo, pero es malonil. Malonilcoenzima. Carboxilasa. ¿Qué vitamina necesitan las carboxilasas? Biotina. Como cofactores. Biotina. ¿Se acuerdan el paso de piruvato al oxalacetato? Sí, ¿verdad? También es una carboxilación. Piruvato tiene 3 carbonos, oxalacetato tiene 4. ¿Cuál es la proteína de la clara de huevo que inhibe a la biotina? La biotina. Muy bien. Entonces, este es un punto clave y también es un punto de regulación. La primera reacción es la carboxilación de la acetil-CoA. Recuerden en la oxidación, ¿cuál es la primera reacción en todo el proceso para deshacer los ácidos grasos? Una activación. Activación, ¿verdad? ¿Recuerdan? El primer paso es activar. Aquí el primer paso es carboxilar. Entonces todo esto es lo que aporta energía y finalmente puedes formar un ácido graso hasta de 16 carbonos. Ok, esta reacción que está aquí verticalmente ahora está puesta aquí horizontalmente. Acetilcoenzima A transformado en malonil.
Fíjense, ¿de dónde saca el carbono, el CO2? La carboxilación, ¿de dónde ocurre? Rosadela, bienvenida. ¿Por qué vienen los del CO hoy? Bienvenidos, bienvenidos. ¿De dónde toma el CO2? Carbonato. Del bicarbonato. ¿Ok? Está en azul, miren. CO2. ¿Ok? Entonces, acetilcoenzima se transforma en malonilcoenzima. Esta enzima, la carboxilasa, está, digamos, en una forma inactiva y aquí la necesitamos activa. Dos reguladores importantes. Pregunta de papelito. Les voy a dejar un papelito de este tema que van a poder contestar hasta mañana a las 8:45 de la noche. ¿Ok? Igual como el último que les hice, cada quien en su casita sin andar copiando. ¿Ok? Conste que está grabando. Entonces, esa enzima, la acetilcarboxilasa, tiene dos reguladores. Uno que la estimula, ¿quién es? Citrato. El citrato. ¿Se fijan cómo el citrato se anticipa? Oye, si hay mucho ATP, hay mucho citrato. Y el citrato dice, ¿sabes qué? Vamos a activar esta vía. La síntesis de ácidos grasos. Con el primer paso, que es el paso clave, la carboxilación de la acetilcolina. Y por el lado opuesto, ¿quién inhibe esa enzima? El palmitoide. Palmitoide. ¿Saben cuál es el producto final de la vía de la síntesis? Palmitato. Pues el último es el palmitoil, coenzima el palmitato. Cuando ya hay mucho palmitato, le dice a la primera enzima, oye, ¿sabes qué? Ya no me mandes más. ¿Me entiendes? ¿Sí? Son las formas de regular las vías. ¿Sí? El primero le dice, ¿sabes qué? Ahí te va, prepárate y actívate. Y el último, cuando ya es mucho, le dice, ¿sabes qué? Cálmate, ya no me mandes mucho. Es regulación alostérica. También tenemos regulación alostérica por parte del AMP y del AMP, una sinasa. No voy a enfatizar mucho en eso, pero en términos generales, glucagón versus insulina. ¿Quién guarda y quién utiliza? Guarda insulina y gasta glucagón. Insulina guarda. La abundancia. Glucagón Elimina. lo utiliza. Y aquí la síntesis de acetilcoenzima A, ahí me faltó una A, acetilcocarboxilasa, se incrementa cuando hay exceso de calorías. Acetilco. Especialmente exceso de calorías de carbohidratos. No escucho. Bueno, la vía de la síntesis inicia con la enzima que se llama sintasa de ácido graso. Sintasa. Es una vía compleja, porque participa un complejo multienzimático que es verdaderamente un complejo. Nada que serían 3 enzimas, como vimos de piruvato a acetil-CoA, ¿verdad? Era la E1, E2 y E3. Aquí estamos hablando de mucho más. Y no les voy a pedir el nombre de todo el complejo. Amén. Pero entonces, aquí está, ahorita se lo muestro más grande. Este es el complejo que es multienzimático, multifuncional y tiene 2 componentes, el que está en verde y el que está en amarillo. Bueno, este que está en verde atrás es, digamos, todas las unidades catalíticas, desde la primera hasta la última. Y aquí son esos mismos, de la primera a la última, de la primera a la última. ¿Okay? 2 dímeros. Es una proteína homodimérica. Es una proteína grande. Y todas esas unidades catalíticas participan en una parte del proceso de la síntesis. En esta figura, díganme, ¿dónde está toda esta complejo? ¿En qué parte? ¿En qué color lo ven?
¿Cuál es la sintasa del ácido graso en esta figura? Es todo lo verde. Esto, todo esto que está aquí es este pedacito. Y hay un componente que es importante que se llama ACP. ACP. Es una proteína que tiene que ver con el transporte de los grupos ácidos. En ese complejo tenemos dos grupos tioles. ¿Alcanzan a verlos allá arriba? ¿Qué contiene el grupo tiol? Cisteína y metionina. CH, sí, azufre. Quizás lo voy a señalar aquí porque tal vez. A ver, a Mario Benjamín, ¿sí lo ven o no lo ven allá? ¿Cómo le hago para que lo vean? Voy a ampliar. Y entonces. Te voy a grabar. Eso es lo que pasa cuando la computadora está muy lenta. Una eternidad. Se llama el perro Once. A él. Sí. Toda la ruta nos siguió, ¿verdad? Hasta llegaba primero. Voy a poner los primeros 7 pasos. Los primeros 7 pasos, por favor. A ver, ahí los alcanzan a ver mejor. Ok. Lo que está en verde es todo el complejo. Y tiene una parte que se llama ACP. Tiene un grupo tiol, CH. Y también hay otro grupo tiol. Entonces, grupo tiol 1 y grupo 2. La acetilcoenzima A se va a unir al ACP. ¿Se fijan? Aquí está en el primer paso. Viene la acetilcoenzima A y se une. En el segundo paso pasa del sitio del ACP al sitio donde está el aminoácido cisteína. Se mueve del primer sitio al segundo sitio. Entonces, en el tercer paso llega malonilcoenzima A. ¿De dónde vino malonilcoenzima A? De la carboxilación de la acetil-CoA. De la carboxilación del Acetil-CoA. acetil-CoA. Entonces, este compuesto ya estaba antes y ese es el paso clave. ¿Cuántos carbonos tiene malonil? 3. 3. Y uno que ya teníamos aquí, perdón, 2 de acetilcoenzima A, ¿cuántos serían? 3 y 2, 5. 5. Pero cuando esto ocurre, se libera CO2. ¿Recuerdan la carboxilación de la acetil-CoA agarrando un CO2? Pues ahora lo estamos liberando. 3 más 2 igual a 5. Pero 5 menos 1 igual a 4. 4. ¿Cuántos carbonos hay aquí? Los contamos. 1, 2, 3 y 4. 4. ¿Aceto así? ¿Cómo se llama cuando tienes 4 carbonos? Una cadena de 4 carbonos. Acá está mencionado. Se llama butiril. Butiril. Ah, pues butirato. ¿Ok? Butirato. Entonces repasamos. Este complejo multienzimático tiene una unidad catalítica, tiene una parte donde está un aminoácido y donde está esta otra proteína. La acetil se une a esa primera, pero después se mueve de la primera al segundo grupo tiol. A la cisteína. Y este que está desocupado ahora va a ser ocupado por malonil. Pero malonil va a perder Un carbono. un CO2, aquí lo está Un perdiendo, y se condensan las dos y quedan aquí, en el primero. ¿Cuántos carbonos tiene? 4. 4. Ok. De aquí en adelante, Rosadela,
Las reacciones 5, 6 y 7 se parecen a la beta oxidación. ¿Se acuerdan que había 4 reacciones en la beta oxidación? ¿Cuáles son? Activación. Oxidación, hidratación, otra oxidación y Tiolítico, un rompimiento un tiolítico. rompimiento tiolítico. Bueno, por lo menos las 3 primeras. Ahora ya no son oxidaciones. ¿Qué es lo contrario de oxidación? Reducción. Entonces, en la reacción número 5, este compuesto se va a reducir. Gana electrones. ¿Quién le da los electrones? Sí, es cierto. NADPH. NADPH le da los electrones. Esto que está en negro no estaba antes, no estaba en esto. Ahora este compuesto está reducido. ¿Y el siguiente paso qué sería? Deshidratación. Deshidratación. ¿Se fijan? Acá hubo una condensación, como si fuera lo contrario del rompimiento tiolítico. Acá hubo una oxidación, una reducción, perdón, lo contrario de la oxidación. Acá hubo una hidratación, lo contrario de la deshidratación. Y la última reacción es otra Oxidación. Reducción otra vez. Reducción. ¿Cuál es el agente reductor en esta segunda reducción? NADP. Otra vez NAD. Entonces, en un ciclo, ¿cuántos NADP se utilizan? 2. 2. ¿Y hasta cuántos carbonos llegamos? En este primer ciclo, hasta 4. 4. O sea, la cadena va creciendo de 2 en 2. Primero es un acetil, después viene el malonil, pero el malonil pierde su CO2, entonces quedan 4. ¿Okay? Y de ahí en adelante crece 6, 8, 10, 12, ¿hasta cuánto? 16. 16. ¿Cómo se llama el ácido graso de 16 carbonos? Palmítico. Palmítico. ¿Okay? ¿Cuántos NADP se utilizan para producir ese ácido graso de 16 carbonos? Es la misma pregunta que les hice en la oxidación. ¿Cuántas vueltas son? 7. Entonces se utilizan 7 NADP. Cierto. Los siguientes pasos, jóvenes, no los voy a repetir, pero el paso, perdón, aquí dice 2 con un asterisco, es el mismo 2 que el anterior, 3, 4, 5, se repiten todos los pasos y finalmente llegas a tener Palmital. ácido palmítico. Bueno, aquí en este último paso se requiere que uno del complejo multienzimático rompa el enlace y entonces libera el palmital. Okay. Todos los carbonos del ácido palmítico tuvieron que pasar en algún momento por malonil, excepto los 2 primeros. Treviño, ¿de dónde vinieron los 2 primeros carbonos del ácido graso? Acetilcoa. Allí dice, mira, léelos. Ándale, sería bueno que te sientes por acá, enfrente de David. ¿De dónde vinieron los 2 primeros carbonos? Del acetilcoa. Todos los demás vinieron del malonil, ¿ok? La glándula mamaria va a producir ácidos grasos aún de menor longitud. Ok, el complejo multienzimático, no se los voy a pedir, pero vean aquí, hay una transacilasa, una sintasa, etc. Unidades catalíticas. ACP es la que acabamos de ver, con un papel importante. Y la última, ¿cómo se llama? Tioesterazo. Esta es la que corta para liberar el ácido Palmítico. palmítico, el palmital. Ok, vamos terminando. Faltan 4 minutos. Tengo hambre. Entonces, ¿cuántos NADH se requieren? 7. Pero hasta 4 carbonos dijimos que eran 2. Entonces son en total 14 carbonos. 14 NADPH lo que se requiere. 14.
¿De dónde vienen? Ya lo dije, ¿de dónde vienen? Malonil CoA. Uno es de la vía pentosa fosfato. ¿Cuántas fases tiene la vía pentosa fosfato? ¿Cuáles son? Oxidativa y No oxidativa. no oxidativa. De la fase oxidativa, ahí tienen ustedes los primeros dos NADH, P, NHP, NADPH, NADPH. ¿Y la otra fuente cuál es? La enzima málica. La enzima málica, que está aquí. ¿Y cuáles son los usos del NADPH? Síntesis de ácidos grasos. Síntesis de ácidos grasos, síntesis de esteroides, síntesis de, aquí están, no los alcanzan a ver, esteroles, citocromo P, glutatión, ¿qué con eso? Se los pregunté en el examen. Antioxidante del cuerpo. Potente. Tengo algo que decirles para el examen final, pero no se los voy a decir ahora. No lo va a hacer. Lo único que les digo es que no va a ser diferente, no va a ser igual que el de ayer. Les voy a dar casos, pero no va a ser, es decir, no voy a dar las preguntas, ustedes tienen que hacer las preguntas. Bueno, como en el primero. Sí. Palmitato tiene 16 carbonos, es el producto final y se puede alargar 18, 20, 22, etcétera. Sobre todo, ¿en qué organelo ocurre esto último? Retículo endoplásmico liso. Se requieren otras enzimas, no os voy a mencionar. Malonil va a seguir siendo el donador de los dos carbonos y NADPH va a ser el que proporciona los electrones. Vamos terminado, jóvenes. ¿Qué relación tiene el metabolismo de la glucosa con la síntesis de palmitato? Bueno, ya sabemos que la glucosa va a generar como producto final al piruvato y el piruvato se mete a la mitocondria y se convierte en Acetil-CoA. acetil-CoA, aquí la tenemos, se junta con oxalacetato, forma citrato, sale de la mitocondria, se vuelve a formar el acetil-CoA y entonces aquí, toda esta es la vía de síntesis de ácidos grasos. Las fuentes de NADPH serían la enzima málica, aquí está, y la otra fuente no está mostrada aquí, que sería la pentosa fosfato. Esa es la relación entre glicólisis y la síntesis de ácidos grasos. Y nada más para que vean más completo, glucógeno, glucosa 6-fosfato, la otra fuente de glucosa 6-fosfato, ¿cuál es? La fuente más común. Esa es la glicólisis. La fuente más común de glucosa 6-fosfato, ¿cuál es? No, como glicólisis. Gluconeogénesis. No. El paso más directo es convertir glucosa en glucosa 6-fosfato. No está puesto aquí, la exocinasa, la glucosinasa. Bueno, se oxida y forma un intermediario, gliceraldehído 3-fosfato y un producto final. Vean la ruta que siguen los dos. El gliceraldehído hasta glicerol 3-fosfato, que es la base para el triglicérido. La acetil-CoA forma ácido graso y cuando se juntan forman entonces el triglicérido que se incorpora a cuáles lipoproteínas. LDL. Y por otro lado, la acetil-CoA precursora de Colesterol. Mucho carbohidrato aumenta los triglicéridos y las lipoproteínas de muy baja densidad, no todas.